Hace muchos años, la humanidad y la Madre Tierra vivíamos en una relación muy profunda. Solíamos escuchar a los animales y el fuego y las montañas eran nuestros maestros. Caminábamos de la mano como familia. Pero esta mágica relación se rompió, nos alejamos y dejamos de escuchar a la naturaleza. Pero aún queda viva una esperanza. Desde lo lejos, esas voces nos llaman de regreso. Yo quiero ser ese puente entre los seres naturales y tú. Acompáñame en esta exploración y descubramos lo que tienen para contarnos las voces de la Tierra. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Voces de la Tierra, un podcast donde van a poder escuchar el corazón de la naturaleza. En este podcast vas a encontrar dos tipos de episodios. Uno, episodios basados en la comunicación intuitiva con animales y dos, episodios donde podrás escuchar la sabiduría de la naturaleza. En este podcast puedes encontrar contenido muy inusual, contenido que pocas veces se puede ver allá afuera y que incluso puede llegar a ser controversial. Sin embargo, todo lo que vas a encontrar aquí responde a un conocimiento ancestral y sobre todo es un servicio a la tierra que se comparte por todo un equipo con muchísimo amor. Yo soy Ivonne Casillas, radico en la Ciudad de México, soy mexicana. Empecé mi camino espiritual desde muy chiquita, desde niña. Yo pienso que todos los seres humanos nacimos con facultades espirituales, que la espiritualidad es una parte fundamental de nuestra historia. Sin embargo, no todos la tenemos tan activa desde niños o niñas. Yo desde niña tengo una vida espiritual muy activa. Empecé en estudios de espiritualidad desde los 13 años, hoy tengo 48 años de edad. Empecé estudiando lo que sea que se pudiera encontrar de espiritualidad a la mano. Obviamente empecé por el camino del catolicismo, que fue la religión bajo la cual me educaron en mi familia. Nací en una familia católica. La verdad es que siempre le tuve mucho cariño a esta religión. Me acuerdo de ir de niña, de chiquita, a la iglesia con mi abuelita paterna que vivía con nosotros, me llevaba a la iglesia y a mí me encantaba. La verdad es que sí podía experimentar este encuentro con Jesús, el encuentro con Dios, el encuentro con María desde mi corazón. Era una experiencia real, era una experiencia trascendental que me llenaba de amor, me llenaba de calma y que como niña me daba muchas respuestas del universo en el que me encontraba. Evidentemente, una crece, se empieza a hacer preguntas, y aunque el misticismo del catolicismo me parece hermoso, todos y todas aquí sabemos que la religión o la institución puede llegar también a ser un poco contradictoria con los valores que se profesan, y eso me llevó a buscar otras alternativas. También las propias crisis personales que todo ser humano tiene, las crisis familiares, mis crisis personales me llevaron también a buscar otras formas de entender y explicarme la realidad, de encontrar respuestas, de encontrar medicina, de encontrar guía y otras vías, otros caminos que me pudieran acercar a Dios o al gran amor, a la vida, a eso que es un misterio para todos. A los 13 años de edad, que yo ya tenía permiso de salir de la casa, yo vivía no en Ciudad de México, sino en los suburbios, y lo más que tenía cerca en esa época era el centro cívico del parque cercano a mi casa, y en este centro cívico ofrecían clases de todo, de yoga, de tai chi, de ángeles, de cuarzos, un poco como lo que uno encuentra hoy en día en el mercado espiritual de internet, pero en esa época no existía internet, existía el parque de la casa, de la colonia. Entonces las clases que dieran ahí yo me metía. Cursos desde cosas muy serias, muy fundamentadas, estudios, digamos, bien arraigados en conocimientos o tecnologías de conciencia, pero también había cualquier cursito de cualquier cosa. Yo lo que hubiera me metía. Y pues esta búsqueda, si bien no me dio, obviamente no me dio las grandes respuestas que yo estaba buscando, sí fueron, digamos, como trazando un caminito donde yo me seguía haciendo preguntas, seguía descubriendo y seguía abriendo un poco como la perspectiva de lo que es posible allá afuera. Me apasioné por estudiar filosofía, obviamente, porque ese es otro camino
que nos acerca al conocimiento, a las perspectivas de vida, a varias teorías de qué es el ser humano y por qué el ser humano es capaz de sentir amor o también sentir odio, por qué existe el bien, por qué existe el mal, las leyes, la ética, etc. Pero fue ya más grande, cerca de mis 17, 18 años, que me pude acercar a Huautla de Jiménez, en Oaxaca, que en esa época tampoco estaba tan de moda. Ya se había puesto de moda María Sabina, ya era mundialmente conocida, los Beatles ya habían ido con ella, pero digamos que en los suburbios de Ciudad de México, en los 90 no era tan común que una persona se acercara a Huautla de Jiménez a tener experiencias con los hongos, ¿no? Con los niños santos. A través de muchas de esas visitas y muchas de esas ceremonias con los niños sagrados, que yo tuve mi primera revelación, mi primer descubrimiento de quién soy, a qué vine y cuál era mi misión de vida. Yo ya había ido a visitar a don Filogonio, que era el hombre medicina con el que yo solía ir. Ya había ido 4 o 5 veces. Y en una de estas ocasiones, en una de estas ceremonias, después de ingerir los hongos, yo empecé a sentir muchísimo dolor en todo el cuerpo, pero era un dolor súper intenso, no te puedo explicar el nivel de dolor. No había nada que me quitara ese dolor. Y lo único que me quitó el dolor fue tirarme al piso. Ya saben, era una de estas casitas que tienen el piso de tierra aplanada. Me tiré panza abajo en el piso de la cabañita y sentí como mi ombligo se pegaba a la tierra. Varios años después, estudiando con mis maestros de los Andes, supe que esa es una técnica en la que podemos conectarnos con la madre tierra. Ombligo pegado a la tierra, conectas con la madre tierra. En esa época yo no sabía que esa era una técnica, simplemente mi cuerpo me dijo, pégate a la tierra. Conecté mi ombligo a la madre tierra y en ese momento empecé a sentir como todo el dolor salía de mi cuerpo. Fue un gran alivio. Hagan de cuenta que me hubieran puesto anestesia. Dejé de sentir todo el dolor y empecé a tener una comunicación con la madre tierra donde ella lo que me dijo fue, el dolor que estás sintiendo en tu cuerpo no es tu dolor. Es el dolor de cientos de miles de seres vivos. Es el dolor de los animales, es el dolor de los mares, es el dolor de las plantas, es el dolor de las minas. Es el dolor que está sintiendo toda la naturaleza por lo que ustedes, seres humanos, están haciendo. Y me dijo la tierra, te voy a quitar este dolor, voy a hacer que dejes de sentirlo, pero recuérdalo, porque tú en esta vida, en este tiempo, vienes a dedicarte a ser esa vocera y a que otras personas puedan ver el dolor de otros seres vivos y puedan entender también que todos los otros seres vivos también cuentan, también importan, también son seres conscientes, también sienten dolor, también sienten alegría y necesitan ser vistos. Te estoy hablando que esto fue a mis 17 años, en una época en la que no existía internet. Yo venía de una familia católica donde nadie podía, digamos, darme una dirección o una instrucción de qué sigue. Si yo hubiera sido una chica de la nación originaria mazateca y viviera en Huautla, lo que hubiera pasado es, voy con mi abuela y le digo, abuela, la tierra me inició, y yo hubiera tenido toda mi guía con mi abuela. Sin embargo, pues yo era una chica urbana de ciudad, estudiaba la preparatoria, entonces no tenía mucho de dónde continuar con este camino. Regresé a mi realidad con más dudas que respuestas, pero con la semillita bien sembrada. Cuando yo ya estaba trabajando en publicidad, para esto pues yo como cualquier persona urbana fui a la escuela, estudié una carrera, me metí a trabajar a un corporativo, pero mi investigación de lo espiritual y mi exploración de la conciencia y de mi propio espíritu, pues seguía en paralelo con mi vida académica. Digamos que yo seguía estudiando todo lo que tuviera que ver con espiritualidad, ligado a mi vida académica y profesional. Entonces, en algún momento, cuando yo ya estaba viviendo fuera, trabajando en publicidad, un grupo de amigos me invitan a Cuatro Ciénegas y ahí tengo la primera vez que hago comunión con el jicuri, con el peyote. Y era un momento de mi vida donde yo me sentía perdida, me sentía
totalmente desconectada de un propósito de vida. Yo no sabía quién era, vivía mi vida en automático. Ya estudié, ya me gradué, ahora trabajo, tengo un sueldo, pero era una vida, la verdad es que bastante vacía, con mucha tristeza, una vida como con toda mi juventud y con muchísimas oportunidades, pero vacía. Y estando en ese desierto, con toda la belleza de Cuatro Ciénegas, volteando a ver el universo, el cielo plagado de estrellas, volví a tener como este mensaje que bajaba desde el cielo de tú estás aquí para vivir con dignidad, tú estás aquí para vivir con la cabeza en alto y con alegría en el corazón y sabiendo dónde estás pisando, sabiendo quién eres. Y ese fue un incentivo para seguir cuestionándome y decir, realmente este es el camino. Viviendo sola, finalmente tengo mi primera gata. Yo toda la vida quise tener una gata. Entonces, en casa de mis papás no podíamos tener gatos. Tengo mi primera gata, una gata negra, se llamaba Uma. Se llama porque sigue existiendo en otra forma. Y Uma me recordó que yo podía tener comunicación con los animales. Desde niña, parte de los fenómenos de conciencia o fenómenos espirituales que yo podía tener, entre otras cosas, es que podía tener comunicación con los animales. Y esto es algo que de hecho también lo podía hacer mi abuela materna, quien a su vez fue hija de mi bisabuela Victorina, una gran hierbera, y yo hija de mi mamá, nacida de ambas, de Ofelia y de Victorina, como una mujer que también tenía capacidades. Mi mamá podía soñar cosas, podía predecir el futuro, incluso llegaba a ver parientes muertos entre nosotros, un poco como, no sé si viste La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, esa era mi mamá. Mi abuela Ofelia podía comunicarse con los animales, mi bisabuela Victorina era hierbera. Entonces yo, hija de todas ellas, pero todo este conocimiento un poco velado, no tanto en secreto, pero sí un poco tabú. Y bueno, yo con esta gata Uma me recuerda quién soy, lo que puedo hacer, que desde niña podía comunicarme con los animales, que desde niña podía tener todas estas experiencias de entendimiento, de comunicación, experiencias espirituales con el sol, con la lluvia, con los animales, con las plantas, y que de alguna manera me parecía más a mi bisabuela o a estas mujeres u hombres medicinas de la Sierra Mazateca que al entorno en el que yo vivía, al entorno urbano, académico y de corporativo en el que yo me movía. A través de UMA conocí finalmente a 3 maestras diferentes que impartían clases de comunicación intuitiva con animales. Estudié con ellas, estudié varios años con ellas, me dieron mucho y en gran parte gracias a ellas es que hoy estoy aquí. Considero que ellas son parte del legado que me fue confiado y que su esfuerzo está aquí, que ellas están aquí conmigo. Sin embargo, creo que lo más valioso que hoy podría rescatar, 15 años después de esa época y 15 años después de estar en este camino espiritual ya de lleno y ya como un trabajo de lunes a viernes, fue que lo que ellas me dieron fue la confianza de decir, hay más gente como yo, hay más gente que puede hacer esto, hay más mujeres y hombres que pueden comunicarse con los animales, con el sol, con las plantas, y que de hecho esto no es nuevo, esto se remonta muy atrás en la humanidad y que es algo que podemos recuperar. Lo que me dieron fue estás bien, confía, tú lo puedes hacer. Al grado que todas las técnicas que ellas me enseñaron no son técnicas que yo utilicé hoy en día. Yo regresé a mi propio modelo, a mi propia técnica, y esa es la que uso para entablar la comunicación. Entonces, desde ese momento que yo logré, digamos, recuperarme, conocer a estas mujeres, empecé ahora sí a encontrar el camino espiritual que era el mío, un camino espiritual anclado a la tierra. Porque también en todos estos años de exploración espiritual, yo te contaba hace rato que me fui a estudiar de chavita lo que hubiera a la mano, que si los cuarzos, que si los ángeles, que si Reiki, lo que hubiera. Eventualmente mi propia búsqueda me llevó a buscar, valga la redundancia, caminos mucho más serios, una espiritualidad más profunda,
basada en conocimientos ancestrales, en misticismos de tradiciones antiguas, religiones, filosofías. Y en ese camino, en algún momento yo me acerqué mucho al budismo. Yo estudié budismo tibetano por varios años y me dediqué a la práctica del budismo tibetano. Me acerqué también al hinduismo. Estuve estudiando sánscrito, en la práctica del yoga y en la lectura de los Vedas como tal. Sin embargo, todas estas ramas espirituales, aunque son valiosísimas, como me parece igual de valioso hoy mi raíz o mi pasado de catolicismo, no tenían el sabor o el lenguaje de mi alma. Lo mío desde niña venía con poder comunicarme con animales, encontrar alivio en el sol, encontrar respuestas en las montañas, salirme a caminar al bosque y realmente llegar a revelaciones profundas y respuestas y medicina para mi propia historia personal. Cuando a través de Uma, esta gata, llego con estas maestras que también hacen comunicación con animales y después también a través de ese camino llego a mis maestros de los Andes, los Quero, que son descendientes de los Inca en Perú. Cuando finalmente los conozco a ellos y conozco su cosmovisión, fue como llegar a casa. Encontré una cosmovisión ancestral con un cuerpo de conocimiento vasto, con prácticas sofisticadas, toda una institución espiritual que me dio arraigo, que me hizo sentido, que me dio la sensación de nuevamente la espiritualidad no es solo la que he conocido hasta el momento, que es rezarle a un Dios o cerrar los ojos y entrar en contacto con mi propia conciencia, sino entender que la espiritualidad también se podía vivir en el cuerpo, en el planeta Tierra, a través de los sentidos, conectando con la lluvia, con el sol, con el viento, como lo hacían muchas naciones originarias de la Tierra. De hecho, el animismo, que es nuestra habilidad de percibir un ánima o un alma, una conciencia en otras formas de vida no humanas, es la forma de espiritualidad más antigua. Esto lo he leído de varios antropólogos. Entonces, para mí fue llegar a casa, finalmente, desde los 17 hasta poquitos pasados los 30, finalmente lo logré, finalmente llegué a casa, conocí a mis maestros de los Andes en el 2009 y desde el 2009 para hoy, 2026, he estado caminando con ellos, estudiando, practicando, aprendiendo y sobre todo tomando todas estas prácticas y toda esta cosmovisión que nos enseña cómo podemos recuperar nuestra relación con la naturaleza, cómo podemos volver a ser familia con los árboles, con las plantas, con los animales, con las montañas, reconociendo que son seres conscientes, que todos y todas somos la representación o la emanación de una gran divinidad, de un solo Dios, una sola diosa, una gran divinidad que ha permeado su conciencia en todo lo que es y todo lo que vive. Desde ahí vengo caminando hasta hoy, mis 48 años, en esta habitar el planeta Tierra con la conciencia de que todo vive, todo siente y somos familia con el todo. Evidentemente en algún momento renuncié a la publicidad, renuncié a ese mundo académico que realmente no estaba en mi sangre, no era mi genética de alma, no resonaba y no me estaba dando, sobre todo, más allá de cubrir mis necesidades materiales, que son muy importantes, no me estaba dando un propósito, un sentido de vida. Y llegué a este camino con mucho corazón, un camino que sí tiene corazón, que sí me hace sentir que hay un porqué y para qué vivir y que me explica quién soy, dónde estoy y cómo puedo relacionarme con todo lo que vive. En este podcast vas a encontrar dos tipos de episodios. Uno, donde me vas a ver comunicándome con animales. Voy a acercarme a diferentes animales de diferentes regiones que viven en diferentes circunstancias de vida para poder transmitirte su sabiduría, sus opiniones, sus mensajes y enseñarte también cómo puede ser más profunda la relación entre estos animales y sus humanos.
Y vamos a tener otro tipo de episodios donde voy a compartirte mensajes de la naturaleza. Nos vamos a ir a volcanes, nos vamos a ir a ríos, nos vamos a ir a platicar con el viento, con el sol y vamos a recibir toda su sabiduría. El contenido de este podcast, como te decía, es muy inusual, es muy diferente y puede llegar a ser controversial. Así que quiero sugerirte dos posibles acercamientos de cómo ver este podcast, cómo entiendo este podcast, cómo me aproximo a este podcast. Para el contenido que hay en este podcast, hay dos posibles miradas que yo encuentro. Una, la que está anclada en las cosmovisiones ancestrales, como los pueblos originarios de muchas partes del mundo han vivido, entendido y experimentado su relación con la naturaleza, desde donde los hombres y mujeres de estas culturas siempre han entendido que la naturaleza es un ser consciente, que se le ha asignado esta cualidad o capacidad de tener conciencia no solo al ser humano, sino a otras especies no humanas, a animales, a plantas e incluso a otros seres como el sol, el trueno, la nube, el agua. Piensa en todas estas tradiciones ancestrales de la Tierra que siempre han creído que es posible reconocer a otros seres familiares en toda la naturaleza y que siempre han creído que es posible entablar una comunicación con sus espíritus, con el espíritu del fuego, el espíritu de las plantas, el espíritu de los animales. Y hay otra mirada que es la mirada de la ciencia, la mirada académica, que lo que nos dice es que la conciencia como tal es un fenómeno que se sigue estudiando y que se sigue descubriendo, que existe la conciencia en sí, la conciencia de sí, y que hasta ahora, que sepamos, el ser humano es el único que tiene la capacidad de poseer ambas y expandir ambas, la conciencia en sí y la conciencia de sí mismo. En este camino académico-científico, sí hay diferentes estudios que se han hecho a lo largo del tiempo en torno a la conciencia animal, incluso la conciencia de las plantas, de los árboles, de los hongos. Y hay diferentes estudios que nos demuestran que sí puede haber una comunicación, por ejemplo, entre el micelio de los árboles, que las plantas pueden generar feromonas que de alguna manera son una forma de comunicación con su ambiente, o que hay animales como los primates o los cefalópodos o las ballenas, los cetáceos, que poseen una conciencia mucho más elaborada, o que hay animales que pueden tener la inteligencia equivalente a un niño de 3 años, por ejemplo. No está demostrado ni comprobado que sea posible comunicarnos con los animales de la manera como se sustenta o se argumenta que es posible en las cosmovisiones ancestrales. Aunque hay muchos estudios acerca de la capacidad de los animales para tener conciencia o para elaborar comunicación con los seres humanos, distamos todavía bastante de poder demostrar que es posible comunicarnos de manera intuitiva o telepática con los animales. Hasta ahora no está comprobado por la ciencia. Y esto sigue siendo, no sé si la palabra es tabú, pero sigue siendo un tema hasta ahora controversial, no demostrado por la ciencia. Sin embargo, para mí, Ivonne Casillas, esto lo único que me dice es posiblemente nos hace falta estudiar un poquito más y posiblemente en varios siglos lleguemos a mayores descubrimientos que nos ayuden a entender la posibilidad de que algo así pueda existir. Dentro de esta mirada académica está también la postura de la antropología, que nos sugiere que cuando estamos asignando cualidades humanas a un animal, a un árbol, a un volcán, lo que estamos haciendo es antropomorfizar. Es decir, yo me estoy proyectando en el volcán Popocatépetl, yo me estoy proyectando en el gato, yo me estoy proyectando en el perro y le estoy asignando cualidades humanas que no son más que resultado de mi imaginación. Es otra mirada. Este podcast lo puedes ver desde la mirada de la cosmovisión ancestral, donde totalmente aceptas y te abres a la posibilidad de que sí podemos comunicarnos con un conejito, con una tortuga, con un caballo,
que estos animales tienen conciencia, tienen sabiduría y que pueden enseñarnos mucho, lo mismo que un volcán, lo mismo que el río, lo mismo que el sol. Este podcast también lo puedes ver desde la mirada científica, académica, donde dices, no es posible que los animales tengan conciencia, no es posible comunicarse con un volcán, que es simplemente un fenómeno geológico, y lo que se está haciendo es antropomorfizar a estos seres. Como quiera que sea, y desde donde estés parada, yo te sugiero que hagas uso de un concepto que se usa en cine, en ficción o incluso en la narrativa, que es la suspensión temporal de la incredulidad. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás viendo una película de ficción, de fantasía, para que tú puedas realmente entrar en la película y realmente la puedas disfrutar, vas a tener que suspender temporalmente lo que tú crees que es lo real y lo no real. Vas a tener que suspender tu incredulidad. Por ejemplo, si fueras a ver un clásico del cine, Los pájaros, de Alfred Hitchcock. Un día todos los pájaros se ponen de acuerdo y todos los pájaros empiezan a atacar a la humanidad. ¿Por qué? Porque sí. Si yo me pongo en un plan muy científico y te digo, no, la biología de las aves nos dice que no se pueden poner todas de acuerdo entre ellas y todas las aves de la ciudad un día van a atacar a los seres humanos, eso no es posible científicamente o biológicamente, no es lo adecuado, lo apropiado a las aves, no vas a poder ver la película. Si yo te digo, vamos a hacer de cuenta que todas las aves un día se pusieran de acuerdo y quisieran atacar a la humanidad y te voy a contar una película de terror o de suspenso, en ese momento tú ya empiezas a disfrutar la película. Entonces, si tú estás del lado de las personas que incluso ya has tenido tú mismo una experiencia donde te queda claro que tu perro, tu gato son seres conscientes y que puedes aprender del sol o del viento, bienvenido, bienvenida, lo vas a disfrutar bastante. Si estás parado en el lado académico, científico, totalmente válido, es otra perspectiva de la realidad, es otra cosmovisión, totalmente válida, pero entonces te invito a que apliques la suspensión temporal de la incredulidad. ¿Por qué? Porque más allá de que si sí lo dijo el caballo o no, nos parece a quienes hemos producido este podcast que los mensajes son muy valiosos y muy necesarios en estos tiempos. Aquí vas a encontrar mensajes que van sobre la gratitud, sobre la compasión, sobre cómo ser familia, consejos para cómo abordar las diferentes dificultades que experimenta un ser humano. ¿Qué importa si lo dijo el caballo o no lo dijo el caballo, si lo proyectamos, de dónde nació, a quién se le ocurrió? Lo importante es el mensaje. Te pido que atravieses todas las barreras que pueda haber entre tú y estos mensajes, los veas con el corazón abierto y decidas si te funcionan o no, si te sirven o no. Nuestra intención es que esto sea un servicio a la comunidad y que nos ayude a estar mejor. ¿De dónde nace la idea del podcast Voces de la Tierra? Dentro de mi camino espiritual, en algún momento, una de mis maestras de comunicación intuitiva con animales, Penélope Smith, ella vive cerca de Arizona, cerca de Sedona, y ella a su vez estudió muchos años la tradición de los Lakota. Yo me fui con un grupo de estudiantes con ella de retiro a su casa en el desierto y estuvimos más de una semana en meditaciones, en prácticas en el desierto, haciendo prácticas chamánicas, prácticas Lakota, en meditación con el fuego. Y ella nos enseñó un tipo de medicina ancestral que te la voy a decir en inglés, se llama Weather Shamanism o chamanismo del clima. Y parte de la tarea, después de toda nuestra semana de retiro, al final, para el cierre, nuestra tarea como alumnos y alumnas era entrar en una meditación profunda, entrar en trance. Íbamos a viajar a uno de estos planos dimensionales donde uno se puede comunicar con la naturaleza y nuestra tarea era, vas a ir a tener un encuentro con el espíritu de la naturaleza y la naturaleza te va a decir cuál es el fenómeno meteorológico con el que tú vas a trabajar. Es decir, va a haber gente que va a trabajar
con la lluvia. Va a haber gente que va a poder hacer llover. Va a haber gente que se va a conectar con el viento y que van a poder relacionarse con el viento. Va a haber gente que se va a relacionar con el fuego. Y así, tu tarea era ver a mí con cuál elemento o con qué fenómeno meteorológico me toca trabajar. Entramos en meditación, nos vamos profundo, yo me voy dentro de mi visualización, encuentro con la naturaleza y de pronto me aparece en la visión todo el bosque que estaba muy cerca de donde nosotros estábamos, digamos, saliendo del desierto. Me voy hacia ese bosque que estaba más hacia las montañas rocallosas. Y obviamente en mi visión yo podía ver a todos estos árboles como abuelos, como abuelas, de siglos, de años en su montaña. Y yo, pues, muy atenta, como muy buena alumna, diciendo, ¿con qué elemento me toca trabajar? Me dijo Penélope, mi maestra, que yo viniera aquí a preguntar, ¿con qué elemento? ¿Me toca la lluvia? ¿Me toca el trueno? ¿Me toca el fuego? Díganme, ¿qué es lo que debo de hacer? Y los árboles me lo dijeron, te lo digo en inglés y ahora lo traduzco, me dijeron, tell our story, cuenta nuestra historia. La naturaleza a través de esos árboles y ese bosque, en ese desierto, me dijeron, tú no vas a trabajar con ningún elemento meteorológico, aunque vas a tener relaciones con toda la naturaleza. Tú aquí eres una cuentacuentos. Tú vienes a ser una narradora. Tú vienes a contar la historia de todos aquellos de quienes no se ha escrito la historia, de todos estos seres no humanos, porque también tenemos una historia, también tenemos cosas que decir, también escribimos poesía, también tenemos tradiciones, también tenemos mensajes, también tenemos sabiduría. Tú vas a contar la historia, tú vas a ser una narradora de la naturaleza. Salí de ese trance, por un lado, muy emocionada y muy feliz, pero también sintiéndome que no había hecho bien mi tarea. Le dije a Penélope, es que a mí no me dieron ninguna tarea que tuviera que ver con el clima. A mí me dijeron que yo me iba a dedicar a cuentacuentos, a narrar las historias y a ser la voz de la naturaleza. Y mi maestra me dijo, pues si eso te dijeron, eso te dijeron. Esto fue hace más de 20 años y Voces de la Tierra nació en ese lugar, ese día, en el desierto, y finalmente nace el día de hoy. Yo mucho tiempo he estado haciendo comunicación uno a uno con la gente para sus animales o en grupos cerrados con mis alumnos para ayudarles a escuchar a la naturaleza, pero la idea es que estos mensajes puedan llegar a muchas más personas. Ahora sí que llegue lo más lejos que se pueda, la mayor cantidad de personas que se pueda. ¿Para qué? Para que recuperemos nuestra relación con la naturaleza, para que podamos también encontrar recursos y ayuda y consejo y guía en todos estos otros seres naturales, para que tengas una familia y puedas recuperar esta sensación de familiaridad y pertenencia, no solo con la humanidad, sino con toda la red de la vida. ¿Qué es la comunicación intuitiva con animales? Cuando yo estudié este camino, lo conocí como comunicación interespecies, pero cuando empecé ya a desarrollarme como profesional en mi propia práctica, me pareció más adecuado el nombre comunicación intuitiva con animales. La capacidad de comunicarnos con los animales, más allá de la comunicación que sucede superficialmente a través, por ejemplo, del ladrido o el maullido, esta comunicación que es posible entablar de forma mucho más profunda de conciencia a conciencia y donde se entabla una especie de diálogo, sucede a través de la telepatía. La comunicación no es nada más lo que podemos expresar verbalmente. Yo estudié comunicación como carrera en la universidad y ahí lo que nos enseñaron es, cuando escuchamos la palabra comunicación, la mayoría de la gente piensa en el lenguaje verbal. Tú y yo nos estamos comunicando en este momento a través de la verbalidad. Y entonces de ahí nace que la gente piense que uno puede hablar con los animales, como el Dr. Dolittle, donde se entabla un diálogo verbal. Evidentemente esto genera muchísimo rechazo porque sabemos
que los cerebros de los animales no son capaces de elaborar todo un complejo sistema de comunicación verbal. Sí, ya sé que existen estudios en primates, como por ejemplo Coco, la gorila, que sí tenía un vocabulario muy extenso. Todos hemos visto este reel donde hay un perro que va apretando diferentes botones y dice que quiere comer o que quiere ir al parque o que está enojado. Pero la comunicación intuitiva con animales va mucho más allá. En la comunicación intuitiva con animales, tú eres capaz de entablar conversaciones profundas, complejas, con seres a los que la ciencia normalmente no les asigna facultades intelectuales, como una lagartija, un pajarito, un perro, un gato, un caballo, con todas las especies animales o incluso con otras especies de seres vivos. Para esto necesitamos la telepatía. La telepatía es la capacidad de sentir a distancia, ¿ok? Tele, distancia, patos, el sentimiento de otro, ¿no? Los sentimientos, lo que se siente. Yo puedo entablar una comunicación telepática con otra conciencia. De conciencia a conciencia es posible entablar esta comunicación. Y a mí me gustó el nombre de comunicación intuitiva porque el recurso, el sentido que nos va a hacer posible entablar esta comunicación claramente no es el sentido de la vista ni el oído, es nuestros sentidos intuitivos. Vamos a necesitar acudir a nuestro sexto sentido, a nuestra intuición, para a través de ahí conectar con otra conciencia. Ahora, formalmente existen diferentes técnicas en las que puedes entablar esta comunicación. La más famosa, la más conocida, sobre todo en internet, es la comunicación de corazón a corazón. La gran mayoría de comunicadores con animales te van a decir que lo que hacen es acceder a la conciencia del corazón, conectar su corazón al corazón del perro o del gato y desde ahí empezar a compartir información. Pero hay muchas otras técnicas. Puedes también simplemente extender tu campo de energía al campo de energía del animal. Esa, por ejemplo, es una técnica de la sabiduría andina que me compartieron mis maestros de los Andes. Yo puedo conectar mi campo de energía con el campo de energía de una vaca, de un delfín, de un árbol, de un volcán. Y a través del encuentro, la conexión de estos campos de energía, empieza a haber un intercambio de información. Ahora, si la comunicación no es verbal y se da a través de la intuición o la telepatía, ¿cómo se da? Hay diferentes sensaciones o estímulos que tú como comunicadora puedes recibir. Puedes recibir, por ejemplo, sensaciones olfativas, sensaciones táctiles en tu propio cuerpo, pueden también llegarte imágenes o películas cargadas de estímulos auditivos, visuales, sensoriales. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a un perro, ¿cómo te sientes físicamente? Y en ese momento, por ejemplo, me puede empezar a doler la cadera, puedo empezar a sentir sed o puedo empezar a sentir mucho dolor en el estómago. Sumado a eso, por ejemplo, puedo ver frente a mí una imagen de un desperdicio de comida en la calle, cerca de un bote de basura. Y veo una película en la que yo voy caminando con mi humano en el parque, me zafo de la correa, me voy al bote de basura, me como un sándwich echado a perder y después de eso tengo náuseas y me duele el estómago. Todo eso yo se lo puedo ir traduciendo a la gente en palabras. Estoy viendo una imagen donde tu perro sale a un parque, se te zafa, se va por el sándwich echado a perder, le duele la panza. Y lo que suele suceder es que la persona te dice, sí, sí es cierto, siempre se me zafa, siempre anda comiendo cosas que no debe, acabamos siempre en el veterinario por diarreas o por vómitos. Y ese es un pequeño ejemplo de lo que sucede. Tú vas a recibir olfato, sensaciones táctiles, películas cargadas de emociones. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, a una gatita, ¿cómo te sientes en tu nueva casa donde te adoptaron? Y me empiezo a sentir amada, empiezo a ver una imagen donde hay una mujer que es muy compasiva conmigo, que me hace sentir en confianza, o por el contrario, me siento que llegué a una casa donde hay un niño que me da miedo y hay una persona muy violenta y lo que quiero es irme.
Ahora sí que lo que te vas a encontrar es una historia tan compleja y tan profunda y sofisticada como puede ser la vida de cualquier ser vivo, y tú vas a tener la capacidad de, por medio de diferentes estímulos, tener información que después puedas traducir en palabras. Además de las cosmovisiones ancestrales, en todo este camino de espiritualidad que he recorrido en tantos años, me he ido encontrando con otras fuentes o otras tradiciones que también hablan de la conciencia en los animales y cómo los animales incluso son seres con los mismos derechos que nosotros, los mismos derechos espirituales, o incluso que pueden ser maestros de la compasión para el ser humano. Por ejemplo, en el budismo existe un recurso literario que se llaman los yatakas. Este es un libro que escribió mi maestro de sánscrito, el doctor Roberto García Fernández. Y en los yatakas existe toda una serie de relatos donde nos hablan de las vidas pasadas que tuvo el Buda, Siddhartha Gautama, antes de llegar a ser el Buda. En el budismo se habla de que no existe ni la muerte ni el nacimiento, que existe simplemente el eterno devenir de la conciencia, esto es, que vamos reencarnando vida tras vida tras vida, tomando un cuerpo, luego tomando otro cuerpo, nacemos en animales y después reencarnamos en humanos hasta que un ser logra liberarse y detiene la rueda de los renacimientos. Eso es lo que nos enseñan en el budismo. Y dentro del budismo, cuando yo lo estuve estudiando, me pareció muy interesante encontrar estos relatos de los yatakas. Yataka en sánscrito significa renacimiento. Son los relatos del renacimiento del Buda. Y nos cuenta de cuando el Buda tuvo cuerpo de animal, cuando el Buda fue un ganso, cuando el Buda fue un pavo real, cuando el Buda fue un venado, un mono, y que incluso teniendo una experiencia vital dentro del cuerpo de un animal, el Buda ya era un ser consciente, el Buda lleva a cabo actos compasivos, el Buda incluso le confiere conocimiento a reyes humanos, ¿no? Uno de mis relatos favoritos es un pavo real que tiene toda una conversación en el bosque con un rey que salió a cazarlo. Entonces, no solo los caminos ancestrales como los mayas, los incas, los aztecas, los lakota, no solo ellos nos hablaban de que es posible encontrar conciencia y sabiduría en los animales, sino que también encontré eso dentro del budismo. También en el catolicismo me encontré algo de esto. Muchos de nosotros y nosotras hemos escuchado hablar de San Francisco de Asís, este santo que tenía mucho amor por los animales y que en su Cántico de las Criaturas nos habla de cómo Dios ha creado a todos los seres vivos con conciencia. Los hermanos menores, decía San Francisco de Asís, que eran los animales, y él creía que tanto animales como humanos teníamos los mismos derechos, tanto derechos a ser tratados con amor y con respeto, como incluso derechos de ascender al cielo y de estar cerca de Dios. Es muy recurrente a lo largo de la historia de la humanidad, tanto en el animismo del hombre y las mujeres de las cavernas, como en las cosmovisiones ancestrales, como en el budismo, con San Francisco de Asís en el catolicismo, que encontremos una y otra vez este concepto o esta idea de que el ser humano tiene la capacidad de comunicarse y encontrar conciencia en otras especies. Y hablando de este camino de la ciencia, como te decía, no está demostrado científicamente que podamos entablar una comunicación intuitiva o telepática con los animales o que los animales sean capaces de elaborar pensamientos tan sofisticados o tan elaborados como los que se dice que existen o que es posible encontrar en las cosmovisiones ancestrales. Sin embargo, a mí sí me llama la atención. Yo por lo menos tengo 15 años dedicándome a la comunicación intuitiva con animales. No soy la única, existen muchísimas personas, hombres y mujeres, que se dedican a esto. Y a mí me llama la atención que a lo largo de 15 años, atendiendo cerca de unas 200 personas al año, te podría decir, sin exagerar, que por lo menos el 90% de las consultas que yo he tenido han sido sumamente satisfactorias, sobre todo porque la gente les comparto mensajes o información que yo no tendría forma de saber si no fuera
porque me estuviera comunicando con un miembro de sus familias. Y no te estoy hablando solo de lo que me pasa a mí. Consistentemente, independientemente del país en donde vivan, tengo muchísimos colegas, hombres y mujeres, que hacen comunicación intuitiva con animales y que es caso tras caso, tras caso, tras caso, comprobado, 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 verificado, información que el comunicador no tenía forma de saber y que los humanos corroboran. Es demasiada la casualidad que le pase a tantos comunicadores, que le pase a tantas comunicadoras en el mundo. Es mucha casualidad. No estoy diciendo que esto compruebe que es un hecho, no está comprobado científicamente. Lo que sí creo es que ahí hay algo que vale la pena estudiar. Si se está comprobando empíricamente que hay respuestas, que hay una validación de la información, a mí me parece que sería interesante que la ciencia se interesara más por explorar este fenómeno. ¿Qué te digo? Pueden ser que sean mis neuronas espejo que están recabando información del ambiente, pudiera ser. Pudieran ser muchas otras razones o muchas otras explicaciones. Pero como dicen, de que algo hay, porque hay demasiados casos en demasiadas personas a lo largo de demasiados años que nos dicen que esto tal vez es posible. ¿Qué sí se puede hacer con la comunicación intuitiva de animales y qué no se puede hacer a través de la comunicación intuitiva con animales? ¿Qué sí se puede hacer? Entender cómo se está sintiendo el otro. Para tú entablar este tipo de comunicación es muy importante que tú puedas estar realmente en silencio, por un momento callar lo que tú crees que sabes y estar abierto, abierta a entender qué es lo que está sintiendo el otro. Entonces yo puedo sentir cómo se sienten físicamente, cómo se sienten emocionalmente, cuál es su perspectiva de una circunstancia que se esté llevando a cabo en su familia, en su contexto, en su casa, cómo se sienten, cómo viven, qué piensan, qué opinan, qué sienten. Todo eso es posible. Yo puedo sentir al otro, puedo ver cómo ese otro o esa otra perciben la realidad. Puedo entender también desde ahí cuáles son sus necesidades, qué es lo que quisieran cambiar o cuáles son sus sugerencias. ¿Qué no puedo hacer en una sesión de comunicación intuitiva con animales? Lo más común es que la gente, una vez que aceptan que una persona puede comunicarse con el animal, lo primero que van a hacer es dile que deje de hacer tal cosa, pídele que empiece a hacer tal cosa. Yo no puedo cambiar la conducta de un animal simplemente porque puedo comunicarme con él o con ella, así como no puedo cambiar tu forma de actuar simplemente porque me puedo comunicar contigo. Los animales son seres completos, con decisiones propias, con instinto, con biología, que no va a ser posible modificar simplemente porque yo le diga. Si un animal está actuando desde un lugar instintivo, lo apropiado desde un punto de vista biológico y lo más posible es, lo más probable, es que este animal responda desde su instinto y que no vaya a cambiar su instinto. ¿Qué sí puedo hacer? Yo como humano entiendo desde dónde instintivamente está actuando mi animal, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus opiniones, y yo darle las soluciones o las alternativas en su contexto que le permitan actuar de una forma que sea más agradable para todos. ¿Qué no puedo hacer? Muy importante, no puedo elaborar diagnósticos veterinarios, no puedo recetar medicamentos ni quitar medicamentos. Es muy importante saber que los comunicadores intuitivos con animales tenemos límites y un límite muy importante es respetar el conocimiento de la práctica veterinaria. ¿Qué no puedo hacer? Tampoco entrenar a un animal. La comunicación intuitiva con animales no sustituye el entrenamiento. Yo no puedo decirle a un perro que deje de jalar la correa o a un gato que deje de arañar el sillón. Para todas esas labores y para todo lo que tenga que ver con cómo nos vamos a poner de acuerdo en el día a día para que no se me aviente cuando le ponga el plato de comida o no me jale la correa cuando lo saque a pasear. Todo eso es una labor que está en el área
es una labor, una responsabilidad que cae dentro del área de los entrenadores. Y yo no puedo modificar la conducta de un animal agresivo simplemente por hablar con él o con ella. ¿Qué tampoco puedo hacer? La comunicación intuitiva con animales no es etología. Yo no voy a leer la conducta de un animal basada en la observación, observar sus conductas, entender cómo la conducta de los seres humanos en la casa está detonando ciertas conductas en el perro, en el gato, en el caballo, el animal que fuera. La etología es todo un cuerpo de conocimiento en sí, una práctica muy valiosa que nos puede ayudar a mejorar nuestra relación con los animales, mejorar la calidad de vida de esos animales dentro de nuestras casas, pero es una rama muy diferente a la comunicación intuitiva con animales. ¿Y qué más puedo hacer con la comunicación intuitiva con animales? Aprender. Para mí, en estos 15 años de práctica de tiempo completo, lo más valioso ha sido no cómo el ser humano puede transformar al animal, cómo lo podemos moldear a nuestros gustos y manera, sino todo lo que el ser humano puede aprender de esos animales, lo que una mujer puede aprender de sus gatos, lo que un hombre puede aprender de sus perros, la gran ayuda que nos dan a las familias, a los niños en nuestras casas, lo que podemos aprender de otras especies, como el caballo, como las reses, como los delfines, como el colibrí. Me parece que lo más valioso que podemos hacer es aprender de ellos y ellas, escucharles y ser mejores seres humanos. ¿Qué me preocupa de la comunicación intuitiva con animales? Me preocupa que está de moda. Y aquí me contradigo un poco. Porque por un lado, parte de mi misión de alma es ayudar a la gente a recordar que podemos entablar comunicación con los animales tal y como se hacía en los caminos ancestrales, como se hacía en los pueblos originarios de todo el mundo hace miles de años. Me encantaría que cada vez más gente pudiera escuchar al perro, al gato, a las reses, a los cerdos, a todos los animales de todo el planeta, porque si así fuera, podríamos respetarlos más, volver a colaborar y tener una relación de respeto con todos los seres vivos. Sin embargo, me preocupa que la comunicación intuitiva con animales hoy está de moda como una profesión que la puede llevar a cabo cualquier persona. Me preocupa que hoy hay muchos colegas que están ofreciendo formaciones en línea, formaciones donde en unos cuantos meses de tomar clases en línea o grupos de práctica en línea, tú ya te certificas como comunicador, como comunicadora, empiezas a ofrecer consultas donde no hay una preparación tuya como terapeuta o tengas otras herramientas o un camino espiritual serio, sustentado, con credenciales, que realmente haya implicado la transformación personal necesaria para poder sostener a otros y otras en el espacio terapéutico como el que puede llegar a ser un espacio de comunicación con animales. Mucho más serio aún, que ya esto es un servicio que lo está ofreciendo gente que ni siquiera tomaron una formación como comunicadores intuitivos con animales. Así sea en línea, así sea mal hecho, pero hay gente que más o menos ahí está estudiando comunicación con animales, pero ya hay mucha gente dentro del mundo espiritual que simplemente por tener facultades psíquicas y recibir información a través de su sexto sentido, ya dieron el salto a hacer comunicación con animales. Hoy te metes a internet y encuentras a alguien que te lee a tu perro, porque así lo dicen, te leo a tu perro, te leo a tu gato, te canalizo a tu perro, te canalizo a tu gato, con el péndulo, con el tarot, con registros akáshicos. Ojo, no estoy desprestigiando estas prácticas. Como tal, son muy valiosos. Es muy valioso el tarot, es muy valioso los registros akáshicos y otras técnicas de sanación. Esto es como si yo te dijera que hoy los cardiólogos también están dando consultas que tienen que ver con la ginecología. La comunicación intuitiva con animales, si bien es una facultad que todos y todas podemos hacer, como toda práctica espiritual, requiere años de entrenamiento, seriedad, un camino de exploración personal y realmente tener bases. Como terapeuta, no te estoy diciendo que tengas que estudiar psicología para poder ser comunicador, pero sí que hayas estudiado
alguna base que te facilite estar sosteniendo a gente en una sesión terapéutica y que también tengas la suficiente ética y conciencia para que cuando el caso escale, sepas dirigir a la gente con un profesional de la salud mental. Personalmente, sí me han tocado en 15 años gente conmigo que llega a consulta por su perro con su gato, que tienen una depresión o problemas de salud mental realmente preocupantes o que están pensando en llevar a cabo acciones que no son saludables. En ese caso, sí es muy importante saber dirigir y canalizar a esas personas con verdaderos profesionales de la salud mental, pero me parece que es muy peligroso que hoy en día gente así, llegando a estas sesiones, queriendo comunicarse con sus gatos o sus perros, donde hay una persona del otro lado que no tiene ni la formación, ni la preparación, ni la seriedad para sostener una eventualidad así, para sostener a una persona que está atravesando ese tipo de crisis. Entonces, ¿qué te sugiero? Si tú vas a buscar a un comunicador, comunicadora intuitiva con animales, pregúntale por sus credenciales. ¿Dónde estudió? ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto? ¿Qué otra práctica espiritual lleva a cabo? Algo que me parece muy valioso es cuando quienes estamos en esta labor hemos encontrado maestros que no solo nos han enseñado la comunicación con animales, sino que también nos han ofrecido todo un campo de conocimiento basado en las tradiciones ancestrales. En mi caso fue encontrar a mis maestros Inca Quero y que todos ellos te ofrecen sustento espiritual, conocimiento espiritual, bases, prácticas de autoconocimiento. Entonces tu relación con el perro y con el gato se vuelve mucho más profunda. Le puedes ofrecer a tu cliente también o a tu consultante, le ofreces mucha más riqueza, muchas más bases y mucha más seriedad. Me parece que estamos en un momento de crisis donde, por un lado, afortunadamente, mucha gente, millones de personas tienen acceso a conocimiento basado en religiones, en tradiciones ancestrales, en filosofía, acceso a la ciencia, acceso a la antropología, la arqueología, la biología. Todo el conocimiento de la humanidad hoy está puesto allá afuera. Sin embargo, me parece muy preocupante que no hay una métrica para decir cuál sí es una espiritualidad basada en conocimiento ancestral, en las grandes tradiciones filosóficas de la tierra. ¿Y qué es la espiritualidad pop? El mercado espiritual, que hoy te ofrece también cualquier cosa, caminos o prácticas de sanación que nacieron hace 5, 10, 15 años, que no están fundamentados realmente en un conocimiento mucho más profundo, sofisticado, elaborado, digamos, custodiado por verdaderos hombres o mujeres de conocimiento. La comunicación intuitiva con animales y los saberes de la relación profunda y sagrada que podemos tener con la naturaleza están también sufriendo un poco de esta crisis. Por lo que yo te sugiero que si te interesan estos temas, acércate a las grandes tradiciones espirituales de la tierra. Más allá de las instituciones, más allá de las religiones con las que sé que podemos tener conflicto, el judaísmo como tal, el cristianismo, el catolicismo como tal, muchas otras religiones o caminos espirituales como el conocimiento de los maya, de los lakota, de los inca, de los azteca, de los inuit. Acércate a las grandes raíces, a los grandes libros, a los grandes maestros y maestras y te aseguro que vas a estar en buen resguardo. Este podcast, Voces de la Tierra, es mi ofrenda, mi servicio a toda esta red de la vida, a mis ancestras, a mis ancestros, a mis maestros, a mis maestras, a todos los maestros y maestras que nos han legado el conocimiento de los pueblos originarios y sobre todo es un homenaje a toda la sabiduría que hay en esas voces que no hemos podido escuchar. Las voces de los árboles, las voces del viento, las voces de las flores, las voces de los animales, las voces de ese corazón que es uno solo, latiendo allá afuera en el planeta.
Espero que lo disfrutes, espero que te dé respuestas, espero sobre todo que le hable a tu corazón de niño o de niña, y que te abra la mirada para experimentar la tierra desde un lugar de más amor, donde vuelvas a ser familia con toda la red de la vida. Espero que lo disfrutes. Gracias por escuchar Voces de la Tierra. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube y en Instagram como Ifs_Casillas. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete.